Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión, contento, como siempre, de poder compartir, hablar de la palabra, de las escrituras, el mensaje de Dios para la humanidad. De verdad que siempre es un privilegio poder hablar de las cosas que Dios nos ha revelado. Bien, mis amados amigos y hermanos, quiero compartir con ustedes en este momento un tema especial y controversial a la vez. Hay un tema en las escrituras que habla, anoche precisamente estaba hablando con un amigo, se le murió su madre hace un año y pico, y entre conversación y conversación entró el tema de que si él podrá reconocer a su madre cuando Cristo vuelva, si él podrá volver a ver a su madre. Él me decía, es que cuando Cristo venga, nuestra mente será transformada y posiblemente pues yo no recuerde nada. Entonces yo le dije, no, pero las cosas no son así, porque uno de los gozos, uno de la satisfacción, una de las maravillas que vamos nosotros a gozar cuando Cristo vuelva es que podemos ver a nuestros seres queridos. O sea, si yo voy a morir o cuando Cristo vuelva, no veré a mis hermanos en Cristo, a mis familiares que aceptaron el llamado a arrepentimiento. Entonces no tiene sentido en cierta medida, pues no digo no salvarse. El hecho es que quise aclarar este punto para que tenga paz en su corazón, basado en lo que enseña las escrituras, no en mi convicción, en mi perspectiva, porque yo pudiera estar equivocado. Somos humanos, propensos a equivocarnos, pero quise dejarle ver que las escrituras enseñan que en el reino de Dios sí podremos reconocer a nuestros familiares y amigos e inclusive a personajes bíblicos que no vivieron en esta época, en esta temporada que nos ha tocado vivir a nosotros. Estamos en el siglo XXI, año 2024, casi a un cuarto de este siglo. Entonces, mis hermanos, yo le explicaba a él que cuando leemos Mateo capítulo 17, el tema de la transfiguración, dice que luego de 6 días Jesús subió a un monte junto con Jacobo, Pedro y Juan. Y en esto dice las escrituras que se le aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. El texto de Mateo no dice, no registra lo que Jesús hablaba con Elías y Moisés. Pero si vamos al Evangelio de Lucas, dice que luego de 8 días Jesús subió un monte a orar juntamente con Jacobo, Pedro y Juan. Y en esto se le aparece Elías y Moisés hablando de su salida, de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén, de todo lo que le iba a acontecer, quizás de su sacrificio, de todo lo que iba a padecer. Y dicen tanto en Mateo como en Lucas que del cielo, primero Jesús tomó la apariencia de lo que él era antes de estar en la tierra. Dice que sus ropas se volvieron blanco como la nieve. En esto Pedro, al ver esta grande visión, dice que qué bueno que estemos aquí presentes y observemos esto, ya que Elías y Moisés se le aparecieron a Jesús. Pedro dice qué bueno que tenemos esta experiencia. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, maestro, una para Elías y una para Moisés. Y la pregunta que surge, mis hermanos, es ¿cómo sabía Pedro que ese era Elías y Moisés si Moisés vivió 1500 años o quizás más del tiempo de Jesús y Elías unos 800, 700 años, luego de la ruptura de las tribus de Israel entre el norte y el sur? El hecho es cómo Pedro pudo identificar que ese era Elías y Moisés si en Israel no había fotografía de los profetas, no había monumentos, estaba prohibido las figuras físicas, los bustos que hoy podemos ver de los patricios, nada de eso existía. Entonces Pedro pudo identificar que ese era Elías y Moisés. ¿Por qué? Vamos a decodificar esto. Ahí se encuentra Jacobo, Pedro y Juan, representantes de la iglesia. Ahí encontramos a Moisés y encontramos a Elías, representando uno la ley y representando el otro los profetas. Ahí estamos viendo un cuadro de lo que es un vislumbre de lo que será el reino de Cristo.
representado por la iglesia y representado por todos los santos del Antiguo Testamento. En esta atmósfera, Jesús toma la apariencia que tiene en el cielo, se transfigura. ¿Y qué pasa con Pedro, los que están ahí? Pedro, obviamente, como el más intrépido, le dice lo que le dijo a Jesús de las enramadas. Esto nos enseña que en el reino de Cristo, nuestra mente finita por el pecado, que está estrecha porque estamos en este sistema y en este cuerpo, se va a expandir. Y así el apóstol Pablo lo enseña en Romanos, que ahora vemos como espejo nublado, como espejo borroso, pero que cuando Cristo se manifieste, veremos las cosas con toda la claridad. Y es que en el reino de Cristo, mis amigos y hermanos, nuestra mente, que ahora está cautiva por el pecado, en el sentido que aunque somos renovados y estamos en el proceso de santificación, nuestra mente aún no se expande, no está libertada de este cuerpo, y por tanto algunas cosas espirituales no podemos captarla como debíamos. Pero en esa atmósfera que se estaba presentando ahí, donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, Elías y Moisés, Jesús, simboliza un pequeño reino. Pedro se abrió, la mente de Pedro dejó este plano físico y entró a lo que era el plano espiritual. Dejó la tercera dimensión para entrar en la cuarta dimensión. De tal manera que Pedro pudo identificar que ese que estaba ahí al lado de Jesús era Elías y ese que estaba al otro lado era Moisés. Eso mismo va a pasar, mis hermanos amigos, cuando Cristo venga. La Biblia habla de que en Apocalipsis, de que Dios enjugará nuestros ojos, nuestras lágrimas. Y esto de enjugar nuestras lágrimas habla de un tiempo donde seremos consolados por el mismo Dios y que no tendremos memoria de las cosas pasadas. Obviamente, cuando Cristo venga, no tendremos el recuerdo de aquellos que se perdieron, pero sí tendremos el recuerdo de aquellos hermanos en Cristo, porque seremos una sola familia. Yo le daba este texto a ese amigo mío, pero también le daba el texto de la parábola de Lázaro y el rico. Como el que se perdió en la parábola puede reconocer que ese es Abraham. Y si contamos de Abraham a Jesús, pasaron 2000 años. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando pasemos de este plano físico al otro plano existencial, vamos a reconocer todas esas personas, tanto el rico como Lázaro, pudieron identificar que ese era el padre Abraham. Ahí cuando estaban en lo que se conoce en la teología hebrea como el seno de Abraham. Sí nos vamos a reconocer cuando Cristo venga, cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando nuestros cuerpos sean cambiados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y basado en esa experiencia es que Pedro en una de sus cartas habla, y no hablamos de la resurrección de Cristo como que con cuentos fantasiosos, sino que hemos experimentado la misma gloria de Jesús. Pero tenemos la palabra profética más segura, en la cual tenemos o hacemos bien en estar anclado en ella. ¿Por qué Pedro dice esto? Aludiendo y anticipándose a este tiempo quizás, porque ahora se le da mucho énfasis a los sueños, a las visiones y todo ese tipo de cosas que son bíblicas, que Dios habla a través de sueños, es bíblico. Dios habla a través de visiones, Dios todavía da visiones, pero Pedro dice que la palabra profética más segura es la que está escrita. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un sueño y yo no puedo certificar ese sueño porque yo no estuve en tu sueño. Pero yo sí puedo certificar que tú te equivocaste en algo que te he escrito. ¿Por qué? Porque yo lo estoy leyendo. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, que es la escritura. Está bien los sueños, está bien las revelaciones. Si vemos las cartas de Pedro, nosotros nos vemos que él está hablando acerca, donde quiera que iba, acerca de la transfiguración de Jesús. Hablaba de un Cristo muerto y resucitado. Ese es el mensaje central de las escrituras. Y así que, mis hermanos, nos vamos a reconocer cuando Cristo venga. Es uno de los gozos de tanto que tendremos, y es poder abrazar a nuestros seres queridos. Yo le dije a él, tú vas a abrazar a tu madre, y tu madre te va a reconocer, y tú la vas a reconocer a ella. Es parte del gozo de estar con Cristo. Así que, mis hermanos, solamente quería hacer este video para responder esta pregunta. Shalom para su vida.